Bien, les pido por favor, si ustedes llegan a ver de que alguno está pidiendo ingresar a la reunión, que me lo hagan saber para poder incorporarlo. Vamos a arrancar, debido a algunos mails que me llegaron ayer y hoy, de un poco más atrás de lo que queríamos arrancar originalmente. Vamos a hablar un poco más de máquinas de estado, porque me dijeron de que habían visto solamente en Digital 1 algunos ejemplos, entonces vamos a tratar de ir un poquito más atrás. La máquina de estados es una representación algorítmica que me permite presentar sistemas secuenciales. No solamente circuitos secuenciales, sino que se utiliza en todos los rubros que nos podamos imaginar nosotros que tienen cierta secuencialidad. Yo voy a usar ahora un ejemplo que está sacado del libro del ingeniero Sinderman de técnicas digitales y que vamos a ir en base a ese ejemplo tratar de sacar algunas conclusiones como para después llevarla más adelante a la implementación con sistemas lógicos programables, con microcontroladores. Bueno, el diagrama de estados o máquina de estados es una representación, una forma de presentar un sistema secuencial. Mi primer trabajo más o menos importante en este rubro fue hace un montonazo de años, hace justo 30 años, en una empresa que hacía centrales telefónicas. Esa central telefónica que diseñamos era una central telefónica por programa almacenado. Fue en la época en la cual había lugar como para hacer diseños de centrales telefónicas en nuestro país, pensando para una pequeña y mediana empresa que pudiera llegar a manejar 12 o 16 líneas externas y, por ejemplo, 80 internos. Es decir, es una empresa mediana y todo en forma modular. Bueno, era una gran máquina de estados, porque, por ejemplo, se pedía de que existiera la posibilidad de bloquear el discado a teléfonos celulares o a larga distancia. Es decir, si nosotros nos quedamos solamente con esa parte del pedido, significaba bloquear el doble cero o bloquear el 15. Si lo decimos así, tan simple, no podríamos llamar a la Universidad de San Martín, porque el teléfono de la Universidad de San Martín es 4006-1500. Es decir, que estaríamos bloqueando el llamado a la Universidad de San Martín por ambos lados, por el lado del doble cero y del 15. Y ahí nos aparece el concepto fundamental de sistema o circuito secuencial, que no importa los valores, sino que importa también la secuencia. Es decir, es muy distinto un doble cero en el medio de un número a un doble cero comenzando el número. Es muy distinto el 15 cuando estamos discando en el medio del número a cuando está el 15 como primeros números del discado. Entonces, esto es la introducción a los sistemas secuenciales. Ustedes hicieron ejemplos de detección de secuencia, por lo que me dijo Miguel y Nicolás. Entonces, vamos a ver ahora un caso en el cual, bastante sencillo, en el cual lo que pretendemos es fijar algunas pautas en cuanto a conceptos de sistemas secuenciales. Las máquinas pueden ser Moore o Mealy. Después van a ver ustedes con Juan de que hay una tercera. Y Turing y Markov son dos tipos de diagramas que se utilizan, o de máquinas que se utilizan, fundamentalmente en la parte de comunicaciones por la parte de estadística. Imaginemos nosotros que tenemos un conjunto de 4 bits que nos llegan en forma serie, es decir, un bit a continuación del otro, y lo que queremos es detectar si los 4 bits que nos llegan corresponden a un número decimal o a un número no decimal, es decir, de 0 a 9 sí,
De A a F, no. Pero aparte, para hacerlo más ejemplificativo, los primeros que me llegan son los bits menos significativos. Dicho de otra forma, el bit más significativo me llega al final, con lo cual voy a tener que esperar hasta el último bit, en principio, aparentemente, para saber si el número que me llega es decimal o no es decimal. Bien, ¿está claro el planteo? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, está claro. Sí. Bien. Entonces, acá vamos a crear estados que los llamamos de cualquier manera. Los llamamos A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente. Entonces, supongamos que arrancamos del estado A, el primer bit que recibimos es 0, y la acción que hacemos es que la salida valga 0. Entonces, acá estamos planteando ya algo que nos va a resultar importante, que es el 0 barra 0, que quiere significar esta es la entrada y esta es el resultado. Esta es la excitación y esta es la respuesta. Entonces, el dispositivo que queremos diseñar va a tener un 0 en la salida y aquí el primer bit que nos llega es 0. La otra alternativa es que el primer bit que nos llega sea 1 y también la salida es 0, porque dijimos que aparentemente vamos a tener que esperar a que nos llegue el cuarto bit para definir si el número que nos entró es decimal o no lo es. Y así vamos armando el árbol. Imaginemos que el primer bit es 0, imaginemos que el segundo bit que nos llega es 0, imaginemos que el tercer bit que nos llega es 0 también. Pregunto, ¿va a ser en ese caso el cuarto bit, el bit más significativo, el que me defina si se trata de un número decimal o no? Vuelvo a preguntar esperando la respuesta de ustedes. ¿Va en este caso que hayamos tenido que el primer bit que nos llegó es 0, que el segundo bit que nos llegó es 0 y que el tercer bit que nos llegó es 0? ¿Tengo que esperar al cuarto bit para decidir si el número recibido es decimal o no es decimal? No, porque como máximo va a ser el 8, digamos, 1000. Exactamente. Es decir, en este caso en particular, con todos ceros, si el cuarto bit es 0, es decimal porque significa que es 0, y si el cuarto bit es 1, va a ser decimal también porque es 8. Veamos este otro camino. El bit menos significativo fue 1, el siguiente fue 0, el siguiente fue 0. Caemos en este mismo estado en el cual nos dice que cualquiera sea el bit más significativo que llega, la salida va a ser 0, indicando que se recibió un número decimal. ¿Por qué? Porque con el 1 en el bit menos significativo podremos llegar a recibir un 9. Es decir, que en este caso, tanto para el 8 como para el 9, el bit menos significativo no nos representa nada. En todas las otras 14 combinaciones, el bit más significativo es el que nos define. Si el bit más significativo es 0, la salida es 0, indicando que es decimal. Si el bit más significativo es 1, la salida va a ser 1, indicando que es un número no decimal. Es decir, que es de A hasta F. Bien, ¿queda claro entonces el diagrama de estados o la máquina de estados que estamos planteando? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien. Veamos, contemos los estados que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. ¿Cuántos flip-flops voy a necesitar si quiero implementarlo esto con compuertas? 4. 3 para los primeros 8 y un extra por el bit. Exactamente, perfecto. Con 3 flip-flops yo puedo interpretar 8 estados. Para representar 9 voy a necesitar 4 flip-flops. Bien, ahora vamos a ver vamos a hacer una simplificación
y esto lo vamos a después a extrapolar a cuando hablemos de código, cuando hablemos de implementación en un microcontrolador. Lo que viene a continuación del diagrama de estados es la tabla de estados, es decir, representar en una tabla este diagrama de estados. La información en diagrama de estados y la tabla de estados es exactamente la misma. Yo voy a ir del estado A al estado B si la entrada vale 0. Voy a ir del estado A al estado C si la entrada vale 1. Y acá lo vemos. Del estado A al estado B si la entrada vale 0. Del estado A al estado C si la entrada vale 1. Y así represento todos los estados y todas las transiciones posibles. Entonces, acá voy a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Ahora bien, hay una definición en sistemas secuenciales que se llama estados homólogos, que son aquellos estados en los cuales paso, cualquiera sea el valor de la o las entradas, paso a los mismos estados con el mismo valor de las respuestas o variables de salida. Por ejemplo, el estado D. El estado D, paso al H con la salida en 0 o paso al I con la salida en 0. Y veo que el F, paso al H y paso al I con la salida en 0. Así que D y F son homólogos. Análogamente, veo que E y G también son homólogos. Dicho de otra manera, vamos a analizar el caso de D y F. D y F, fíjense que D y F van en las mismas, flechas a los mismos estados. Esos son estados homólogos. No me resulta fácil verlo en el diagrama de estados, me resulta mucho más fácil verlo en la tabla de estados. ¿Qué significa que son homólogos? Que los uno, que los vinculo. Entonces, en lugar de colocar D y F, voy a poner uno solo. Y le voy a dar el nombre que se me ocurra. Le doy el nombre, por ejemplo, D. Podría haberlo llamado W, pero no viene al caso. Y también entre el E y el G voy a unirlos en un solo estado que se me va a ocurrir llamarlo E. Con lo cual, la tabla de estados, acá tenemos homólogos y acá tenemos homólogos, la tabla de estado va a quedar reducida a esta. Es decir, que en lugar donde antes yo decía que pasaba al estado D, voy a mantener D, y donde decía que pasaba al estado F, lo voy a representar por D. Fíjense, donde decía que iba al estado F, lo voy a representar por D. ¿Bien? ¿Qué es lo destacable? ¿Qué es lo importante al pasar de esta tabla de estados a esta tabla de estados reducida por la introducción de estados homólogos? Escucho. ¿Qué les parece que es importante? Estás ahorrando ahora un flip-flop ¿Por qué? y en vez de representar 9 bits, ahora tendrás que representar 7. O sea, con Estados. 7 estados, perdón. Entonces, si antes Exactamente. necesitabas 4 flip-flops, ahora con 3 te alcanza. Exactamente. Esa es una cosa importante. Es decir, estoy ahorrándome flip-flops. Nosotros, en el mundo que estamos ahora planteando de microcontroladores, vamos a reemplazar líneas de código y vamos a reemplazar bytes en tablas cuando detectemos estados homólogos. Volvamos a analizar esta segunda tabla de estados. ¿Tenemos estados homólogos?
¿Qué les parece? B y C son iguales. B y C son homólogos, porque fíjense que tanto B como C van a los mismos estados. A D con la entrada en 0 y a E con la entrada en 1. Con lo cual son homólogos. Vamos a reemplazar B y C solamente por B y nos queda entonces, con estos estados homólogos, nos queda entonces esta tabla reducida, pero ahora pasar de 7 estados a 6 estados no nos representa ahorrar flip-flops. En la práctica a nosotros sí nos va a representar ahorrar tamaño de líneas de código. ¿Hasta aquí estamos en claro? ¿Alguna duda? Sigo entonces. Nos quedó este diagrama de estados. Entonces, este diagrama de estados nos representa la misma información que nos había representado el primer diagrama de estados. Cuando hicimos los estados homólogos, nos aparecía, por ejemplo, de que no me importaba el valor de la entrada, pasaba del estado A al estado B. Esto significaba, la X, no me importa el valor de la entrada, puede ser 0 o 1, con la salida en 0 paso del A al B. Análogamente, del E al I pasaría con la entrada en cualquiera de los dos valores posibles. Entonces acá estamos introduciendo la idea de homólogo. Esto, bueno, después en el caso de trabajar con lógica discreta, significaba representar, asignar a cada estado una combinación. En este caso, fíjense que no estamos siguiendo la secuencia binaria tradicional, sino que es de 000, 001, 010, 110. Bueno, en el libro de Sinderman está bien explicado esto y nos dice que hay una forma particular o conveniente de asignar los estados, porque de esa manera, asignándolo de esta manera, se minimiza la cantidad de compuertas externas que se tienen que utilizar. Entonces, en el caso de trabajar con lógica discreta, se le asignan valores, valores binarios a los estados, en este caso es con algún criterio, y luego de eso se va utilizando flip-flops JK, se pasa a la determinación de cuál es la, bueno, conveniendo los flip-flops JK por la posibilidad importante de que conmuten con cualquier valor en la entrada, si en una de las entradas, si la salida, si la otra entrada vale, por ejemplo, 1. Bueno, me conviene usar el flip-flop JK, voy a la tabla que me permite minimizar y, bueno, después de sucesivos similares a Carnot, llego a una representación en la cual me aparece una lógica que me prepara las entradas para generar la salida. Bueno, esto nos escapa a nosotros, es simplemente el esquema que está presente en el libro de Sinderman y así termina. Entonces, de acá nosotros sacamos máquina de estados, tabla de estados, y en esa tabla de estados nosotros tenemos la información que nos permite definir cuál es el comportamiento de todo el circuito. Entonces viene alguien a presentarme un problema, quiere hacer un proyecto. Ese proyecto, de acuerdo a que sea un circuito combinacional, lo voy a reemplazar o lo voy a llevar a un Carnot o a un Quine-McCluskey, y si es un secuencial, lo voy a llevar a un diagrama de estados o una tabla un diagrama de estados o una máquina de estados, y después lo voy a llevar a una tabla de estados en donde voy a hacer las minimizaciones. Lo importante para destacar aquí es en las máquinas, en las tablas de estados, que me aparece el estado presente, el próximo estado y el valor de la salida. Repito porque es importante. En esta tabla de estados, del estado presente
voy a pasar al próximo estado con una determinada entrada, generando una salida. Este es el concepto que sacamos nosotros entonces de tabla de estados. Entonces nosotros tenemos varios ejemplos que ustedes, esto ahora lo van a ver con Juan, hacer un contador en el cual lo importante cuando uno empieza a trabajar con esto, con estas técnicas de diseño, es usar defines, no usar valores numéricos. Es decir, darles valores genéricos, como por ejemplo acá, ascendente y descendente van a ser definidos a través de numeral define, y de esa manera lo que hago yo es generar una máquina de estados. Esto es un contador ascendente que cuenta de cuenta inicial hasta cuenta final. Cuando llega a cuenta final se convierte en descendente, cuenta entonces de cuenta final hasta cuenta inicial, ahí se convierte en ascendente, cuenta de cuenta inicial a cuenta final, y esto se repite en forma indefinida. Lo importante acá es que no le estoy dando números ni a cuenta inicial ni a cuenta final, sino que utilizo cuenta inicial y cuenta final, y los valores los voy a definir después en mi código C con numeral define. Entonces puedo hacer en forma genérica un contador que me vaya de 0 a 9 o un contador que me vaya de 137 a 194. Es decir, que la idea aquí es trabajar en forma genérica y recién después, cuando compilo, darle valores a los numeral define. Entonces tenemos el contador, que nosotros decimos que amanece como contador ascendente. Entonces después del reset digo que cuenta es cuenta inicial, amanece como ascendente, y se va a quedar en ascendente mientras cuenta sea menor a cuenta final. Esto significa que se va a comportar como ascendente. En el momento que llegue a cuenta final, se va a convertir en descendente. Entonces, cuenta es igual a cuenta final, se convierte en descendente. Se va a quedar en descendente hasta que llegue a cuenta inicial. En ese momento, se va a convertir nuevamente en ascendente. Y este loop está representando en su totalidad el diseño de un contador ascendente-descendente con valores genéricos de cuenta inicial y cuenta final. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, acá me quedaría la tabla de estados, me quedaría la condición inicial después del reset sería, defino estado máximo, digo estado inicial como estado futuro, cuenta inicial. Entonces, esta es la acción. Fíjense, acá me aparece la palabra acción. ¿Para representar qué? Para representar que incremento cuenta o que decremento cuenta. Entonces, acá me quedan dos estados en esta tabla de estados, ascendente y descendente. En ascendente, si estado es menor que estado máximo, y también cuenta es menor que cuenta final, estoy en ascendente, incrementando cuenta. También voy a estar si estado es menor que estado máximo y cuenta es igual a cuenta final, paso a descendente y empiezo a decrementar cuenta. Insisto, la idea de acción, esta palabra que vamos a usar en unos minutos nuevamente. Si estoy en descendente, voy a estar en estado menor estado máximo y cuenta mayor que cuenta inicial. Lo voy a tener como descendente decrementando cuenta, y cuando llego a cuenta inicial se convierte nuevamente en ascendente. Fíjense, acá hay una comprobación que no entendemos para qué está. Esto de comparar estado con estado máximo. Esto es una norma de seguridad que me tendría que tomar siempre en el código, preguntando por
una situación. Si el programa se me fue a los caños, el valor de estado puede tomar cualquier valor y no va a tener sentido de que yo quiera cambiar de estado porque el valor de estado en lugar de ser 0 o 1 me vale 35. Entonces, a partir de ahí, todas las consideraciones, si vale 35, se me fueron al diablo. Entonces, lo que se hace es, en aquello que me parezca aún innecesario, hacer la consulta. Se ponen algunos casos de ejemplos sacados de libros. Uno de ellos es en uno de los ensayos de un avión caza americano, el F-16. En un momento dado, el piloto se encontró de que el avión no respondía a los mandos. Bueno, el piloto se eyectó, el avión se estrelló, por suerte, en el medio del campo, sin dañar a nadie más, y se perdieron solamente unos millones de dólares. Luego, cuando se pusieron a analizar por qué había sucedido eso, detectaron de que por comodidad un programador en un if-else no había puesto la condición de else porque esa condición no se podía dar nunca. Bueno, se dio en una oportunidad y el avión se estrelló. Y hay otro caso también de que en los primeros equipos computerizados que se dedicaban a radiar con cobalto a los tumores, por un problema de software, estamos hablando de hace muchos años, cuando la introducción de software en los equipos era algo raro, extraño y no había normas de seguridad, pero bueno, esto ayudó a que las hubiera. Bueno, por un problema en el software se pasaba de radiación a los enfermos y ustedes saben que la radiación es irreversible, produce quemaduras que son irreversibles. Entonces, eh, esto significa simplemente verificar que mi programa no se me fue a los caños, haciendo una pregunta que aparecería innecesaria, que es preguntar si estamos por encima de estado máximo. Bien, lo podemos implementar de varias maneras. Switch, que es la que a mí más me gusta, con arrays de punteros a función o con múltiples if, que para mí es un plomazo. Entonces, la idea de todo esto es, primero, hemos hablado de tablas de excitación con acciones, es decir, estado, excitación, parser, que es lo que vamos a definir en unos minutos, que es el estado superior de la técnica del arte de manejo de sistemas secuenciales. Entonces, por ejemplo, si lo hago con switch, bueno, esta es la definición que vamos a mantener. Ascendente lo defino como 1, como 0, descendente como 1. Estado máximo digo descendente más 1. Me estoy tomando un margen que es si el estado en el cual me encuentro es 2 o más, significa el programa se fue a los caños y lo reseteo. Arranco con estado inicial en ascendente y digo que la cuenta inicial vale 0 y que la cuenta final vale FF. Fíjense que el hecho de trabajar en esta forma genérica con numeral define me permite a mí diseñar una sola vez un contador ascendente-descendente y después le doy yo los valores de cuenta que se me ocurran. Acá nos aparecen como prototipos inicializar contador y contador propiamente dicho. Entonces, acá tenemos entonces las reservas de variable, estado y cuenta, como char no signado, y digo después que estado es igual a estado inicial en la parte de inicialización y cuenta es igual a cuenta inicial. Esto es importante para recordar. Si yo detecto en algún momento que el estado es mayor o igual que estado máximo, lo que hago es llamar a inicializar contador, con lo cual actúa como un reset por programa. Es decir, que se me fue el número de estado al diablo, lo reseteo en la primera oportunidad que tengo de comparar
el valor del estado con el estado máximo permitido. Entonces, con switch, lo que digo, bueno, esta sería la parte que decía yo de salvaguarda. Si estado es mayor o igual que estado máximo, significa se fue a los caños, entonces inicializo el contador. Entonces, utilizo como variable del switch el estado. Entonces, si es ascendente, case ascendente, si cuenta es menor que cuenta final, me mantengo en este estado. Caso contrario, es decir, la condición del if la otra condición es si estado, si la cuenta es igual a cuenta final, lo convierto en descendente y decremento. Y acá terminó. Y análogamente para el descendente. Con punteros a función, siempre la primera parte es lo mismo, la de inicializar el contador si me fui a los caños con el valor de estado. Entonces lo que hago es tener una función que sea ascendiendo y otra función que sea descendiendo. Y acá había yo creado un array en el cual tengo las direcciones de ascendiendo y descendiendo. Bueno, a esto que va a estar en código, es decir, que va a estar en la memoria flash, esto no es una variable que está en RAM, bueno, de acuerdo con esto es que voy a saltar a ascendiendo o a descendiendo de acuerdo con esta condición. Es decir, voy a cambiar de acuerdo a los valores de cuenta a ascendente o descendente. Y con múltiples if es una porquería, para mi gusto. Entonces empiezo a comparar si estado es ascendente, si cuenta es menor que cuenta final, incremento cuenta, caso contrario descendente, y sigo preguntando. Entonces, a mi gusto personal, y es un tema propio, me resulta más difícil seguir los múltiples if que los dos anteriores. El que más me gusta, más claro me parece, que es el switch. Bien, acá podemos hacer detectores de secuencia, que ustedes lo vieron en Digital 1, generadores de secuencia, es decir, ir pasando de estado a estado, haciendo que la variable de salida pase de 0 a 1 de acuerdo con lo que me convenga a mí. Puedo llegar a hacer controles de acceso con o sin cupo, es decir, contando la cantidad de gente que pasa por un molinete o contándola, por ejemplo, si es la entrada a una fiesta y tengo una cantidad máxima de gente que pueda haber en la fiesta, ponerle un cupo, es decir, que hasta el momento que no salga alguien y cuando se llegó a la cantidad máxima de gente que pueda haber dentro de la habitación, bloquear el ingreso de gente. Un ascensor de 2 plantas es un ejemplo muy interesante, es decir, porque fíjense que las teclas interiores del ascensor puede ser que si yo estoy en el primer piso y oprimo la tecla del primer piso, no hace nada. Si estoy en la planta baja y oprimo la tecla de planta baja, no hace nada. Si el ascensor está en la planta baja y yo oprimo el botón exterior eh, que lo estoy llamando al ascensor y el ascensor está ahí, no hago nada. Entonces es bastante interesante para analizar una máquina de estados bastante sencilla. Escalera mecánica, como hay en algunos centros comerciales, en la cual el sentido de la escalera mecánica está definido por quién llega primero, si a la parte superior o la parte inferior de la escalera mecánica. Portón levadizo, y así hay varios ejemplos posibles. Aquí ustedes tienen las referencias, es decir, la bibliografía, que está dado buena parte por la gente de Bahía Blanca, tanto de la regional Bahía Blanca de la UTN, como también por gente de la Universidad Nacional del Sur. Bien, vamos a hablar ahora de parsing, que era nuestro objetivo desde el mundo de los microcontroladores. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto recién rápidamente? ¿Están todos vivos? De momento sí. Bueno. Parsing es una técnica
es una implementación algorítmica que permite resolver sistemas secuenciales por medio de tablas. Ustedes están viviendo continuamente con sistemas digitales que hacen parsing. Por ejemplo, cuando teclean algo en la computadora, el sistema operativo está haciendo parsing, está leyendo la secuencia de teclas que ustedes están oprimiendo. Cuando ustedes en su teléfono están ingresando, por ejemplo, están escribiendo algo en el WhatsApp y les sugiere las palabras el teléfono el sistema operativo del teléfono está haciendo parsing y va proponiéndoles distintas alternativas de acuerdo con el contexto. Esto quiere significar, y es muy importante, que yo puedo llegar a escribir 3 letras y de acuerdo con lo que había escrito antes, el sistema operativo del teléfono me ofrece terminar la palabra y si la secuencia de palabras anteriores que yo escribí es distinta, en una de esas, escribiendo las mismas letras, el sistema operativo del teléfono me ofrece otra secuencia de letras, es decir, otra palabra. Ese es un claro ejemplo de lo que es parsing. Esto, ¿qué tiene como ventaja y por qué dijimos que es el estado del arte tope en el diseño de circuitos secuenciales? Porque nos va a permitir a nosotros manejar tablas de estado. En memoria flash, en memoria no volátil, voy a tener entonces, para cada estado, imagínense el diagrama de estados que estuvimos viendo recién. Para cada estado voy a tener abierta la posibilidad de migrar de acuerdo con la o las variables de entrada, migrar a un estado distinto. Sabiendo cuál es el próximo estado, y ustedes recuerdan que en la última tabla de estados que vimos, que era con el caso del contador ascendente-descendente, aparecía la palabra acción. Bueno, aquí nosotros vamos a pasar del estado actual, de acuerdo con las variables, vamos a pasar a un próximo estado ejecutando una rutina de acción. Entonces, aquí la acción se convierte en rutina de acción. Entonces, insisto, voy a estar en un estado presente. El estado presente obviamente va a estar en RAM porque va a ir cambiando a medida que voy ejecutando mi programa. Entonces, de acuerdo con el estado presente, me voy a quedar esperando que me ingresen una tecla, que me ingrese una variable digital de entrada de mi sistema, y de acuerdo con eso, voy a entrar en la tabla del estado presente y voy a empezar a comparar la variable de entrada, es decir, la tecla que me oprimieron o la variable digital que se seteó, el conjunto de variables digitales que se setearon, con todas las combinaciones que yo he evaluado que pueden llegar a tener alguna función, alguna actividad en el estado presente. Entonces yo empiezo a comparar. Si encuentro de que se aparea el valor ingresado con uno de los valores posibles, ejecuto una rutina de acción y termino en el próximo estado. Entonces, esa es la idea del parser incorporado como técnica de diseño de sistemas secuenciales con microcontroladores. La idea de parser viene de muchísimos años para atrás. De hecho, la bibliografía que estamos utilizando es la bibliografía de un libro que yo tengo desde el año 1978, que quedó desactualizado en muchos aspectos, pero hay otros aspectos que mantiene la filosofía. Y nosotros vamos a usar la parte que nos conviene. Ese libro, ese texto, está ofrecido como material de estudio en el Classroom. Y ese creo que lo subí ayer. Entonces, ese es el texto bastante sencillo, bastante entendible, con un ejemplo de, evidentemente, alguien que hizo el diseño de un generador de funciones digital utilizando teclas
por medio de esta técnica. Y se ve que después lo llevó al libro. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? La idea fundamental de todo esto es que yo voy a poder ingresar nuevos estados simplemente agregando un renglón en mi programa, en mi código, en mi tabla, y si yo me doy cuenta de que hay un bug en una de esas, en lugar de saltar al próximo estado que yo tenía previsto, tendré que crear un nuevo estado o tendré que saltar a otro estado o tendré que cambiar la rutina de acción. Es decir, que es una técnica de tablas que me permite a mí resolver muy rápidamente sistemas digitales. De vuelta, sistemas digitales secuenciales. De vuelta, lo tendré que escribir el programa una vez y luego lo voy a utilizar todo el resto de mi vida. Recuerden que el lema tiene que ser diseñar una vez y facturar muchas veces. Entonces, si yo hago un sistema que sea muy modular, muy flexible, con muchos numeral define, bueno, cuando me aparezca un nuevo cliente, le cambiaré los valores a los numeral define y de esa manera voy a poder compilar y rápidamente tener mi código generado con los nuevos requerimientos. Dicho de otra manera, voy a tener que diseñar una rutina de barrido de teclado matricial una sola vez en mi vida. Después tendré que definir cuáles son los pines de los puertos de entrada y de salida, cuántos serán los valores de M y N, que será un teclado matricial de M filas y N columnas, pero simplemente tendré que darle valores a los numeral define, compilar y ya tengo mi código resuelto. La traducción de parser es analizador. Entonces, un parser de teclado va a tener, por ejemplo, dos partes. En primer lugar, interpretar la secuencia de teclas oprimidas para cada estado y después ejecutar una rutina de acción de acuerdo con el estado en el cual me encuentro y de acuerdo con las teclas oprimidas. Entonces, de esta manera voy a pasar al próximo estado ejecutando una rutina de acción. Imaginemos, vamos a hablar de un caso concreto, que es el que plantea el autor del libro, que es el diseño de un generador de funciones digital. Es decir, que tengo teclado, no tengo diales, no tengo nada que sea analógico. Entonces, si yo quiero fijar la amplitud del generador de funciones, seleccionaré una tecla de función que sea amplitud, luego ingreso primer dígito 6, segundo dígito 1, tercer dígito 5, oprimiré una tecla de multiplicador que tengo, de función multiplicador, y luego ingresaré 1. ¿Cómo se debe interpretar esto? P es primer dígito. Entonces, el 6 será el primer dígito que ingreso. Cuando ingreso el segundo dígito, desplazo hacia la izquierda el primer dígito. Y cuando ingreso el tercer dígito, T, desplazo a la izquierda todo lo anterior. Esta es una forma muy piola de evitar la tecla borrado. Porque si yo me equivoqué al ingresé, por ejemplo, 6, 1, 7, en lugar de borrar el 7 vuelvo a ingresar y voy corriendo a la izquierda y haciendo y perdiendo todos aquellos dígitos que ingresé más allá de 3. Entonces, si yo ingresé 6, 1, 7, lo que hago es ingresar a continuación 6, 1, 5 y se me perdieron los primeros valores que ingresé. Cuando obtuve que este valor es el que yo quería, oprimo la tecla de multiplicador y luego ingreso también el dígito que corresponde al multiplicador, teniendo entonces el multiplicador será el M que me aparece aquí. Con lo cual, también iré ingresando valores de multiplicador hasta tanto llegue al valor que yo quería. Y ahí ya está
seteada la amplitud de mi generador de funciones. Veamos entonces lo que estuvimos recién mostrando como requerimiento a través de una máquina de estados. Arranco en el estado inicial, oprimo amplitud, paso al primer estado. Cualquier tecla que no sea dígito o cambio de signo, change sign es cambio de signo, cualquier tecla que no sea dígito o cambio de signo no hace nada. Acá nos aparece entonces asterisco. Cualquier otra tecla se queda en el estado sin hacer nada. Ahora bien, si oprimo un dígito, paso al estado 2 y me voy a quedar, mientras oprima dígitos, haciendo perder los dígitos más viejos que haya ingresado. ¿Cómo salgo de este estado 2? Si oprimo un multiplicador, paso al estado 3 en el que me quedo esperando el dígito de multiplicador. Y si oprimo cualquier otra tecla, tanto aquí en el estado 2 como en el estado 3, voy al estado inicial nuevamente. Significa que me equivoqué y voy al estado inicial nuevamente. Acá nos aparece el concepto de estados homólogos con comportamientos similares. Entonces, al aparecerme los estados homólogos, lo que hago yo es, acá tengo, perdón, un detalle importante, el pasaje de estado inicial, de estado a estado, se va a realizar en nuestro caso ahora, no por medio de compuertas, sino por medio de rutinas de acción. Lo que decíamos es, vamos a agrupar el estado 1 y el estado 2, los vamos a agrupar en uno solo, en el cual arranco del estado inicial, si elijo amplitud, me voy a quedar en el estado 1 si ingreso dígitos o cambio de dígito. Y me voy a quedar hasta que oprima o multiplicador o cualquier otra tecla. ¿Por qué? Bueno, porque tanto lo que era antes estado 1 y estado 2 en el otro diagrama son estados homólogos. Luego, en el estado 2, ahora, me voy a quedar ingresando dígitos hasta que me guste el multiplicador que estoy ingresando y luego oprimo cualquier otra tecla. Y voy al estado inicial. ¿Alguna pregunta? Bien. No, ninguna. Gracias. Pensemos ahora en un generador de funciones. Un generador de funciones voy a tener que elegir la amplitud, la frecuencia del generador de funciones, la función, el tipo de señal que quiero, senoidal, rectangular, triangular, diente de sierra. Le puedo agregar un cierto offset, un corrimiento, una continua, modo, como quiero yo que trabaje, continuo, disparado, conmutado. Es decir, disparado significa en un momento dado arranco y genero señal cuando se da cierta condición. Conmutado significa genero frecuencia durante un tiempo, no genero durante otro tiempo, vuelvo a generar y así sucesivamente. No viene demasiado al caso. Unidad, es decir, quiere significar pensando en un sistema controlado a través de una computadora. Entonces puede ser que mi generador de funciones sea el dispositivo 14. Entonces la computadora o el controlador se va a dirigir a nuestro generador de funciones diciendo dispositivo 14 y le da una directiva. On y off. Genero, no genero. Perdón, sigo bien, genero, no genero. Entonces acá tenemos las 8 funciones de nuestro generador. Las llevamos ahora a una máquina de estados, en la cual vemos que tenemos efectivamente amplitud, frecuencia, función, offset, modo, número de unidad, on y off. Y observen ustedes que, por ejemplo, para el caso de amplitud, está la pequeña máquina de estados que hemos analizado recién para tratar de entender la metodología. Bien. Marcelo, ¿te puedo interrumpir un segundito?
Claro, Me di cuenta que me parece que el PDF que nos pasaste del Classroom y este son distintos. exactamente. Tiene algunos agregados, ¿puede ser? Claro, lo voy a actualizar. Lo que pasa que en base a lo que ustedes me sugirieron, lo modifiqué y Ah, le listo. agregamos más cosas justamente para tratar de ser un poco más explícitos. Lo voy a actualizar, sí, sí. Dale, listo. Gracias, Marcelo. No, por nada. Bueno, decía entonces, aquí tenemos la máquina de estados que corresponde a este generador de funciones. ¿Cómo sería el procedimiento? Porque acá nos aparece algo que no entendemos bien. Acá todos los estados aparecen en línea llena y el estado cero, estado inicial, nos aparece en línea de trazos. Bien, entonces, aquí imaginemos el funcionamiento. Arrancó el sistema, lo acabo de encender, estamos en el estado inicial, elijo seleccionar amplitud. Amplitud, ingreso los dígitos, ingreso el multiplicador. ¿Y cómo salgo cuando logré el valor de la mantisa y del multiplicador adecuado? ¿Cómo salgo de este estado, del estado 2? Oprimiendo, fíjense que acá nos aparece nuevamente el asterisco. El asterisco significa cualquier otra tecla. Cualquier otra tecla significa cualquiera de estas otras teclas. Entonces, por ejemplo, oprimo, estoy en el estado 2, ya puse la amplitud que quería, oprimo la tecla de función, con lo cual voy al estado 0. Entonces, usé la tecla función para salir del estado 2 y tengo que apretar ahora nuevamente la tecla función si quiero llegar a elegir la función, senoidal, triangular, etc. Es una porquería porque estoy oprimiendo 2 veces una misma tecla para pasar al estado 5, al estado función. Entonces, lo razonable sería que del estado 2, si oprimo la tecla función, vaya directamente al estado 5. Es decir, que el estado 0 va a ser un estado inestable. No voy a estar nunca, solamente va a ser un estado de tránsito. Entonces, si estoy en el estado 2 y oprimo la tecla frecuencia, directamente me voy, paso por el estado 0, que es un nexo, y caigo en el estado 3, que es el de frecuencia. Esa es la forma de entender este estado inicial. Entonces, el estado inicial, voy a estar en el estado 0 solamente en el momento en el cual yo encienda el equipo. ¿Cómo es la idea de todo esto? De lo que viene a continuación. Nos vamos a manejar con la idea de entrada, acción. En nuestro generador de funciones, la entrada será la opresión de una tecla. La acción va a estar dada por una rutina de acción, por código, por un programa. Entonces, yo lo que voy a hacer es una tabla, en realidad un conjunto de tablas, que me permitan a mí manejar la forma en la cual paso de un estado al otro. Detecto una tecla oprimida. Entonces, en base al estado presente del parser y la tecla oprimida, voy a determinar cuál es el próximo estado del parser y la rutina de acción a ser ejecutada. Esto es entonces el resumen de todo lo que vamos a hacer. En el estado actual, en el estado en el cual yo me encuentre, tengo que analizar la tecla oprimida. De acuerdo con la tecla oprimida, tendré que ver si esa tecla oprimida tiene sentido en el contexto del estado en el cual me encuentro. Si tiene sentido, lo cual lo voy a determinar comparando el valor de la tecla oprimida con el valor que está fijado en la tabla que tengo en la memoria flash. Entonces, digo, se produjo, la tecla oprimida es válida, con lo cual ya sé a cuál próximo estado tengo que ir y qué rutina de acción tengo que ejecutar.
Hoy en día, con los microcontroladores que tenemos nosotros, con el tamaño de memoria flash que tienen, del orden de los megabytes o del orden de medio megabyte o un megabyte, nos bastaría con esto solamente. Es decir, nos alcanzaría por simplicidad comparar con el código de la tecla, es decir, fila y columna. Lo que viene a continuación es un refinamiento que está muy bueno como para hacer las cosas muy prolijas, pero que este refinamiento se debió a que cuando se escribió el libro del cual nosotros nos basamos, realmente es el que mejor yo he encontrado más didácticamente expresado el tema de parsing. Cuando se escribió ese libro en el año 78, se trabajaba con el microprocesador 8080. El 8080 podía llegar a tener 64 kilobytes entre memoria de programa y memoria de datos. Con lo cual, se tenían que hacer refinamientos porque no tenía posibilidad de derrochar memoria dedicando, por ejemplo, un byte entero a la tecla oprimida para ingresar el código de fila y columna. Entonces tenía que trabajar todo en forma mucho más compactada y de esa manera, y también para generar menos código, y de esa manera entonces lo que viene a continuación, si yo quisiera hacer resolver una máquina de estados en forma rápida, podría hacerlo solamente con el código de las teclas, fila y columna. Entonces, imaginemos por un momento cómo sería. Yo tendría lo que vamos a llamar tablita, una tablita para cada estado presente. Es decir, una tablita para cada estado. Una tablita en la cual yo tendría todos los valores posibles de tecla que tengan sentido para ese estado y a continuación tendría en un char, por ejemplo, el próximo estado y directamente la dirección de la rutina de acción. Bien, de esta manera, en todas las filas, imagínenselo como un conjunto de filas y columnas. En las filas voy a tener lo que dije recién, valor posible de la tecla oprimida, próximo estado y dirección de la rutina de acción. La dirección de la rutina de acción, en nuestro caso, son 32 bits. Son 4 bytes. Teniendo yo 512 kilobytes o teniendo yo 1 megabyte, no tengo problema en gastar 4 bytes para colocar la dirección. En el caso de los microcontroladores más viejos, lo que se hacía era poner un número en el cual después entraba en una tabla y en esa tabla tenía las direcciones, pero las direcciones de la rutina de acción las escribía una sola vez. Acá yo no me hago ningún problema en escribir las direcciones de la rutina de acción la cantidad de veces que haga falta. Bien, entonces voy a dedicarme a ingresar en una tablita para cada estado. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Una tablita para cada estado en la cual comparo la tecla oprimida con los valores que yo pensé que puede llegar a tener significado de teclas oprimidas y voy a determinar cuál es el próximo estado y la rutina de acción a ser ejecutado. Cuando determino eso, digo que el próximo estado pasa a ser el estado actual y si veo que si es igual al estado inicial, significa que el estado inicial era ese estado cuasi estable, en cuyo caso salto a quedarme a esperar una nueva tecla. Caso contrario, ejecuto la rutina de acción y paso a la próxima instancia habiendo hecho este parsing. Entonces, siempre estamos trabajando con entrada y acción. La acción aquí se ve reflejada por la rutina de acción. ¿Alguna pregunta? Bien. Acá está lo que llamábamos tablitas. Si estoy en el estado inicial, en el 0,
van a tener sentido las teclas amplitud, frecuencia, función, offset, modo, digamos las 8 teclas que había yo definido como opciones de lo que puedo hacer con mi generador de funciones. Y fíjense que al final me aparece un asterisco. En realidad puede ser asterisco, pesos, qué sé yo, ampersand, barra, cualquier símbolo ASCII que no tenga significado dentro de los códigos de tecla oprimidos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo que estoy en el estado 0. Con el estado 0 entro por medio de un puntero en esta tablita que he llamado en forma particular tablita. Entonces digo, la tecla oprimida es amplitud. Sí, genial. Próximo estado 1, rutina de acción 0. Ah, no es amplitud, paso. ¿Es frecuencia? Ah, no es frecuencia, paso. ¿Es función? No es función. ¿Es offset? Ah, sí, es offset. Ok, paso al estado 6, rutina de acción 0. Ahora, supóngase que no hubiera sido offset. Sigo, es modo, es unidad, es on, es off. No fue ninguna de todas ellas. Ah, me encuentro con un asterisco. Asterisco significa, acá terminó la tablita. Es decir, que el valor que yo ingresé de tecla no es válido en este contexto. Es equivalente esto a estar comparando con el estado máximo que habíamos visto nosotros en el contador ascendente-descendente hace unos minutos. Ese asterisco me significa entonces fin de la tabla. Y ahí definiré qué es lo que hago. Enciendo un LED o hago sonar un buzzer para indicarle que la tecla oprimida no es válida, o no hago nada. Lo decido yo. Entonces, si encontré el asterisco, yo tengo que decidir qué es lo que hago. Bien. Supongamos que estoy en el estado 1. Si estoy en el estado 1, de acuerdo con la máquina de estado que vimos, tiene sentido el cambio de signo, el ingreso de dígito o el ingreso de multiplicador. Si ingreso frecuencia, acá no tiene ningún significado. Significa que terminé la tablita al encontrarme el asterisco este. Terminé la tablita y, en el caso que nosotros planteamos, volvía al estado inicial, en la máquina de estados que habíamos visto. Y así tengo definido todo un conjunto de tablitas, una para cada uno de los estados. Fíjense que yo acá voy a tener desde 0 hasta 8. 0 era el estado inicial inestable, y después voy a tener los estados desde 1 hasta 8, por todas las funciones que tengo, y luego tenemos el equivalente a la verificación. Si ingresé estado actual 9 o un número mayor que 9, significa me fui a los caños. Con lo cual, reseteo. Era la condición de seguridad que habíamos planteado en el caso del contador ascendente-descendente. Importante, variable prest va a estar en RAM y se va a llamar prest. Prest está en RAM. Function key va a ser un código derivado de la tecla. Es decir, yo cuando salgo de la rutina de atención de interrupción de barrido de teclado, voy a venir con un fila y columna. Recuerden ustedes que la idea que ustedes tienen que traer ya de Digital 2 es que las rutinas de atención de interrupción tienen que ser lo más breves posible. Lo vamos a reafirmar nosotros más adelante. Pero las rutinas de atención de interrupción deben ser lo más breve posible. Es decir, que yo no voy a dedicarme a analizar que la tecla que fue oprimida es la tecla 5, sino que voy a volver de la rutina de atención de interrupción diciendo fila 3, columna 2. Después, cuando tengo tiempo, voy a decir que fila 3, columna 2 corresponde a la tecla número 5. Entonces, function key va a estar derivado, procesado, después cuando tengo tiempo, de fila y columna, y vuelvo con un valor de tecla que será function key. Entonces, tengo function key y prest, que son las dos variables las dos magnitudes que voy a trabajar dentro del parser.
Entonces, nosotros vamos a diferenciar la tecla oprimida del valor que está en la tabla y contra el cual yo voy a comparar esa tecla oprimida. Entonces, la idea de todo esto es generar una tabla una tablita en la cual para cada estado yo voy a escribir en forma consecutiva y voy a ir barriéndolo en mi programa de parsing, cuál es el próximo estado y cuál es la rutina de acción. ¿Cómo hago eso? Previamente comparando la tecla oprimida con todos los valores que se me ocurre a mí que pueden llegar a tener sentido en ese contexto, para ese estado. Entonces, por ejemplo, defino en papel para que me quede bien en claro y no lo deje para después, sino que lo describo en el papel en el momento que estoy haciendo la máquina de estados, la tabla de estados, perdón. La rutina de acción 0 no hace nada, porque era la rutina que me llevaba del estado inestable, del estado 0, a cualquiera de los otros estados iniciales. Y acá empiezo a definir, la rutina de acción 1 habilita la salida, la rutina de acción 2 deshabilita la salida, la rutina de acción 3 cambia el signo, y así sucesivamente voy diciendo cuál es la función de cada una de estas rutinas de acción. Entonces, este es el diagrama, la máquina de estados que nosotros teníamos, y acá la comparamos. Entonces yo voy a tener que la rutina de acción 2 va a ser la que va a estar habilitando o deshabilitando la salida aquí. La rutina de acción 3 también va a ser la que habilita o deshabilita la salida. Entonces, variables. Present state, function key, es un número derivado del procesamiento de fila y columna de la tecla oprimida. Numb va a ser un número derivado de eso en el contexto en el cual me encuentro. Function key va a ser una entrada que voy a colocar en la memoria flash de la tablita, de cada una de las tablitas. Entonces yo voy a comparar el function key con el function key. Este sería la tecla oprimida procesada para salir de fila y columna y para llegar a un número. Lo voy a comparar con lo que tengo en la tablita. Entonces, cuando son iguales, cambio al próximo estado y determino cuál es la rutina de acción que voy a ejecutar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me han seguido? ¿Fui muy rápido? ¿Se aburrieron? Todo bien hasta acá. Bien, gracias. Bueno, entonces, y acá ya pasamos un poco a la optimización debido a que se tenía, porque quiero ahorrar memoria, se tenía muy poca memoria de datos y de código, entonces tenía que ahorrar, y era muy cara la memoria también. Entonces, empiezo a ver, para la primera tablita, entonces veo que cada tablita le voy a asignar un valor, a cada tecla le voy a asignar un valor, una función de tecla y le voy a asignar un número. Estos son valores numéricos, fíjense, todos tienen del 0 al 9 la misma función y el valor numérico asignado va a ser desde 0 hasta 9. Entonces, esto es lo que me viene a mí de la rutina de teclado. Entonces, este sería el valor de teclado, el valor que me viene del teclado, fila y columna, por ejemplo, y voy generando esto. Y luego tendré otros códigos para las otras teclas de función para elegir para las otras funciones, es decir, valores que estaban no numéricos y que me permiten a mí seleccionar la función que quiero trabajar. Este sería entonces la tecla oprimida con esta función y este número, y acá entonces voy asignando a cada una de las otras teclas que tienen algún significado, le voy asignando un valor y un valor numérico, y esto es lo que me va a permitir a mí entrar en la tablita
y hacer la comparación y determinar por apareamiento, es decir, el valor oprimido es igual al valor que tengo en la tablita y determinar cuál es el próximo estado y la rutina de acción. Y lo vemos aquí entonces, en la cual tengo la tecla oprimida, comparo para el estado presente 0, sería la tablita esta, en la cual estos son los valores, el valor de la tecla oprimida lo comparo con esto, digo cuál es el próximo estado y la rutina de acción correspondiente. Y esto se va a corresponder con la tabla, con la máquina de estados. Esta sería la tabla de estados codificada y que esta es lo que voy a poner yo en memoria flash. Parece complicado de implementar. Es muy fácil de implementar porque lo que tengo que hacer solamente es poner en renglones de tamaño constante, próximo estado, valor de tecla contra el cual comparar la opresión real de la tecla, próximo estado y rutina de acción. En el caso del libro, de acuerdo con el estado en el cual me encuentro, este sería un puntero al inicio de la tabla de estados, ingreso con offset del estado presente y saco cuál es la dirección de la tablita que corresponde a este estado. Entro con el estado, saco la dirección y ahí me voy a apuntar a la tablita esta, a la tablita que corresponda al estado actual. Entonces, la rutina de manejo de teclado es básicamente lo que hemos dicho recién, y acá vemos que lo complica un poco para nosotros porque compacta la dirección y la rutina de acción, la dirección y la rutina de acción y el próximo estado lo compacta usando pedacitos de un byte que me quedan libres, porque, de vuelta, en aquella época el uso de memoria estaba muy restringido por la poca capacidad de direccionamiento y por el costo de las memorias. Bueno, este es simplemente para mostrar cómo se implementaba en aquella época. Nosotros no tenemos estas restricciones hoy en día. Análogamente, las rutinas de acción, algo parecido, voy a tener un puntero a las rutinas de acción. En ese caso, cuando yo tenía que sacar un número de la rutina de acción y entrar en una tabla, con el número que me daba la tablita, entraba en una tabla en la cual estaban los punteros a las rutinas de acción. Dijimos que nosotros hoy nos podemos simplificar y poner directamente la dirección de la rutina de acción en la tablita. Bueno, estas son distintas opciones. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? No. Nada. Bueno, si les parece, entonces nos tomamos 10 minutos como para ir a preparar un mate y seguimos a las 57 según mi reloj. Dale, perfecto.